Una de las aplicaciones más famosas y más útiles de los determinantes es el famoso método o algoritmo de Cramer. La regla de Cramer consiste en utilizar determinantes siempre y cuando el determinante de la matriz sea no nulo. Si el determinante de la matriz llega a ser igual a 0, no se puede aplicar el método de Cramer, por lo que ese 0 en el algoritmo de Cramer aparecerá para el cálculo de cada una de estas incógnitas como un denominador, y eso va a impedir, ¿cierto?, obtener un resultado concreto. En otras palabras, la regla de Cramer solo funciona cuando los sistemas tienen única solución. Un determinante igual a 0 se supone corresponde a un sistema o que no tiene solución o que tiene infinitas soluciones. Es estrictamente necesario que el sistema tenga única solución, como este que vemos acá, para poder aplicar el método de Cramer. Bueno, lo primero que uno debe hacer es construir el sistema en forma matricial, la clásica forma AX igual a B, en donde A es nuestra matriz de coeficientes, que claramente aquí la componen las entradas 2, 3, 1, 3 menos 5 menos 2, 4, menos 1, 3. El vector X o el vector de incógnitas es la matriz columna conformada por las entradas X1, X2 y X3. Y el vector soluciones del sistema o constantes del sistema son los elementos 20, menos 10 y 6. Listo el sistema en la forma ecuación matricial clásica, AX igual a B. A la matriz A hay que calcularle siempre de entrada el determinante. Entonces ya sabemos que el determinante de esta matriz, como vimos en el video anterior, el determinante de esta matriz, 2, 3, 4, 3 menos 5 menos 1, y 1 menos 2, 3, había dado como resultado menos 68. Esto da igual a menos 68. No importa cuánto dé, lo importante es que sea un número distinto de 0. Si el número es distinto de 0, la regla de Cramer se puede aplicar. Veamos entonces en qué consiste. Para aplicar el método de Cramer, vamos a tener que calcular 3 determinantes más. Entonces, X1, X2 y X3, que son las incógnitas del problema, las vamos a obtener directamente desde el planteamiento entre cocientes de determinantes, que son un determinante que vamos a llamar A sub 1, mismo subíndice que la incógnita o variable, sobre el determinante A, que es el número menos 68 que ya conocemos. El determinante A sub 2 sobre el determinante de la matriz de coeficientes y el determinante A sub 3 sobre el determinante de la matriz de coeficientes. Con esos 3 planteamientos obtendremos de manera directa los valores de las 3 incógnitas del problema. Entonces, ¿en qué consiste el planteamiento de esos determinantes y ésimos? El subíndice 1, el subíndice 2, el subíndice 3. Bueno, entonces toca hacer la construcción para los 3 determinantes de tercer grado. Lo único que uno sabe es que los denominadores son todos iguales a menos 68. Es un cálculo que ya teníamos acá, acá y acá. Pero que los 3 determinantes que van en los numeradores, este primero, este segundo determinante
y este tercer determinante hay que plantearlos y hay que calcularlos, ¿no? Entonces veamos. El primer planteamiento dice el método de Cramer que cuando uno está obteniendo el resultado de la primera incógnita, pues lo que nos va a conducir a este determinante llamado sub 1, toda la primera columna se va a sustituir por, en la matriz de coeficientes original, que es esta que vemos acá, toda esta primera columna se va a sustituir por los valores del vector de salida. En este caso, los elementos 20 menos 10 y 6, 20 menos 10 y 6, ocuparán los elementos de la columna inicialmente ubicada en la posición 1. La columna 2 y la columna 3 no se cambian, se conservan. Entonces, 3, 4, completa acá el determinante en la primera fila, menos 5, menos 1, acá en la segunda, y menos 2, 3, acá en la tercera. Siguiendo esa misma lógica, x2, x3 o la que sea, ¿cierto? Va a sustituir siempre el subíndice de la incógnita, que corresponde al mismo subíndice del determinante que estamos buscando, por el valor de la columna ubicado dentro del arreglo matricial. Está claro que estos sistemas que uno puede resolver por Cramer siempre deben ser n por n, del mismo orden. Bueno, entonces aquí ahora es la segunda columna la que vamos a sustituir por los números 20 menos 10 y 6. Siempre se usan los elementos del vector de soluciones, vector de constantes del sistema. En este segundo planteamiento ahora son las columnas primera y tercera las que se conservan. 2 y 4 para la primera fila, 3 y menos 1 para la segunda y 1, 3 para la tercera. Siguiendo la misma lógica, entonces en el caso de la tercera incógnita, ahora será la tercera columna la que vamos a sustituir por los elementos del vector de soluciones. 20 menos 10 y 6. Luego, para ese tercer planteamiento, la primera y la segunda columnas son las que se conservan. 2, 3 en la primera, 3 menos 5 en la segunda y 1 menos 2 en la tercera fila. Con esos tres determinantes, ahora sí podemos hacer el cálculo aplicando cualquiera de los tres métodos que estudiamos en el video anterior. Ya sabe que como es un determinante de tercer orden, el primer método consiste en agregarle columnas aquí a la derecha. El segundo método consiste en agregarle filas aquí abajo. O el tercer método, hacer todas las operaciones internamente con las flechas. Bueno, cada uno de esos tres determinantes puede dar un resultado y ese resultado sí puede ser igual a 0 en algún caso. Para este primer cálculo, o sea, el resultado de este primer determinante, encontramos, bueno, que da menos 68. Todo este primer determinante da menos 68. Todo este segundo determinante da menos 136. Y todo ese tercer determinante da menos 204. Todos tres números son divisibles entre 68. Por lo tanto, hemos obtenido, ¿no?, que los resultados son menos entre menos da más, 68 entre 68 da 1, positivo, esto dio el doble, y positivo, esto dio el triple.